El millonario sorprende al rescatar a Mendiga Negra y su hijo tras abandono impactante. La ciudad no dormía, pero en una esquina oscura, bajo la lluvia fría y espesa, se escondía una historia que nadie esperaba ver. Camila, con los ojos hinchados, temblando de frío y de miedo, sostenía a Gabriel, su bebé de apenas meses, contra el pecho embarrado de suciedad y lágrimas. Su cuerpo flaco se encorvaba como si quisiera desaparecer, pero la pequeña luz en los ojos de su hijo era el único fuego que la mantenía respirando. Había sido abandonada, sin avisos ni adiós, por Daniel, el hombre que juró protección y que se esfumó como un fantasma en esta jungla de concreto y soledad. Su nombre resonaba como una sombra que apretaba su garganta y clavaba espinas en su alma. El ruido de la ciudad era un grito ensordecedor que parecía burlarse de su desesperación. Sábanas húmedas, cartones rotos, noches heladas. Nadie se detenía, nadie miraba. Y ahí estaba ella, una madre sola, sin más escudo. Víctor. Los rumores decían que era un millonario con secretos profundos. Un tipo que había pisado charcos oscuros, pero había logrado salir ileso. Su mirada intensa chocó con la de Camila, ese instante seco y eléctrico. Sin preguntar la tomó de la mano y le ofreció un lugar, un trabajo, una salida de ese agujero hondísimo. Nadie esperaba que Víctor, con todo su poder, parara a rescatar a alguien como Camila y Chubelé. La gente comenzó a murmurar y los celulares se alzaron discretos pero firmes. ¿Quién es él? ¿Por qué ese millonario salva a la Mendiga Negra? El ambiente explotó entre asombro y duda. Algunos veían un acto de caridad, otros una jugada falsa. Pero Camila tenía hambre de esperanza y ese día un resplandor seco rozó su piel cansada. Pero el destino es cruel. Justo cuando parecía que todo empezaba a cambiar, Daniel apareció. No en sus mejores palabras, ni con disculpas. Llegó como un torbellino, sacudiendo todo con su olor a mentiras y resentimientos. Vieja Sache, secretos enterrados que nadie esperaba empezaron a asomar, y la amenaza rozaba sus vidas como un filo invisible. Camila sintió el pecho apretarse, la traición clavarse en lo profundo. Gabriel, entre sus brazos, lloraba y su calor era el único refugio real. Y como si el guión girara aún más oscuro, Laura, la ex amiga de Víctor, comenzó a enredar la tela con acusaciones venenosas, palabras cargadas de veneno, cuchillos disfrazados de verdad. Las dudas crecieron y la estabilidad que Camila empezaba a construir amenazaba con derrumbarse. Los días se convirtieron en guerras, en batallas legales por la custodia de Gabriel, donde cada mirada era un campo minado. Pero justo cuando la tormenta parecía imparable, un secreto emergió. Un detalle inesperado sobre Gabriel, una pista sobre su verdadera identidad que podría cambiarlo todo. Una puerta al pasado que se abre y deja entrar un futuro incierto. ¿Podrán Camila, Víctor y Gabriel enfrentar el peso de sus historias o serán aplasta? Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Dale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las horas pasaron como en un suspiro y el caos se adueñó de la atmósfera. Camila, con el corazón encogido, temía que la llegada de Daniel fuera el principio del fin. A su lado, Víctor mostraba su confianza, pero sus ojos, aún intensos, ahora brillaban con incertidumbre. No podemos dejar que te arruine otra vez, le decía a él, tocándole suavemente el brazo. El murmullo de la gente retumbaba en el aire. Cada comentario era un cuchillo afilado. ¡Gabriel!, gritaba, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. La gente se apartó, abriendo un camino. Camila sintió una sacudida, un frío en el estómago. Esa voz, esa desesperación, era la madre de Víctor. Le costó respirar. Aquel rostro demacrado y los ojos desorbitados se fijaron en Gabriel. ¡Devuélvemelo! ¡Él es mío! Su expresión era una mezcla de locura y desesperación, y el aire se tensó alrededor de ellos. La multitud contenía la respiración. ¿Qué?, murmulló Camila, sintiendo cómo la realidad se retorcía. Un latido seco resonaba en su pecho. No entendía. Su mundo se tambaleaba. No puede ser. Camila, no te asustes. Víctor trató de calmarla, aunque su voz temblaba. Esto no tiene sentido. Pero aquella mujer no dejaba de gritar, sus manos tembladoras alzándose hacia su hijo. La escena se volvió un torbellino. El pánico se mezclaba con la confusión. Los murmullos se desataron en la multitud, como si cada vida presente hubiera hecho un pacto para gritar en conjunto. ¿Qué está pasando? Yo la dejé por ti, Camila, dijo Víctor, con voz más baja.
su mirada fijada en su madre. No sabía, no quería esto. Cada palabra parecía un golpe, un eco que resonaba en cada costura de su historia compartida. Era posible que el niño que ella abrazaba, su pequeño Gabriel, conectado a un pasado tan oscuro. La madre de Víctor continuaba, su voz atravesando corazones como cuchillos. Él es mi sangre, lo sabe, es un pedazo de mí. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. La realidad pinchaba más que cualquier rodilla rasguñada. No solo había sido Daniel quien había. ¿Cómo podía confiar ahora en Víctor, en su mirada, en su abrigo? La multitud se sentía como un mar agitado, cada ola golpeando más fuerte. ¿Es verdad? Camila buscó la verdad en la expresión de Víctor, pero su rostro era una mezcla de dolor y miedo. Un estruendo de voces comenzaba a apoderarse del ambiente, mientras la señora exigía respuestas, rendida ante el colapso de todo lo que creía real. Víctor alcanzó a decir: «No soy como él, Camila. Yo te elegí». Pero su voz se perdió en el griterío que crecía detrás de ellos. La tensión era palpable. Camila sintió que el aire se le escapaba. La habitación daba vueltas. Lo que había considerado un refugio estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El rostro de su hijo, el mismo que una vez le dio esperanza, ahora representaba el dilema más espantoso de su vida. El pasado gritaba desde lo más profundo, y la necesidad de aferrarse a alguna certidumbre se volvía imposible. «Gabriel», la madre de Víctor intentó arrebatarlo. Camila, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar la imagen de aquella mujer desquiciada, reclamando lo que parecía ser su hijo. ¿Qué está pasando? Cada palabra reverberaba en su mente, como si el universo mismo se hubiese detenido. «¡Devuélvemelo!». La madre de Víctor parecía estar al borde de un colapso. Sus manos temblorosas se estiraban hacia Gabriel, quien en su inocencia no comprendía la tormenta que se amenazaba. Camila apretó al bebé contra su pecho, como si pudiera protegerlo de esta nueva realidad que se cerraba sobre ella. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Camila, por favor». Víctor intentó calmarla, su voz salía entrecortada. Pero el griterío de la multitud aumentaba, cada voz alimentando el caos. Y entre todo este estruendo, un grito desgarrador rasgó el aire. Un grito que provenía de más allá de la confusión. Era un hombre que se acercaba, sus ojos desorbitados, su expresión de horror. «¡No se lo lleven!». «Gabriel, no», gritó, lanzándose hacia la escena. Nadie esperaba su llegada, pero el rostro de aquel hombre, con cicatrices que contaban historias de un pasado oscuro, reconocía a Gabriel. «Es mío también». La revelación golpeó como un rayo, y los murmullos se transformaron en una ola de incredulidad. Camila sintió que la tierra se movía debajo de sus pies. «¿Cómo? ¿Quién eres tú?», replicó, luchando por la lucidez. Esa voz, esa desesperación, todo se sentía tan ajeno y tan real a la vez. «Alejandro», respondió el hombre, jadeando. «Su padre, su verdadero padre». Las palabras flotaron en el aire como el humo, y el caos mutó en un grito colectivo. Cada rostro presente se volvía una máscara de asombro y sorpresa. «No, es imposible». Camila sentía el nudo en su garganta crecer. Gabriel, su pequeño, su razón para seguir adelante, ahora era un centro de atención oscuro, envuelto en secretos que no había buscado. «Es verdad», apretó los dientes Alejandro, la mirada fija, con una intensidad feroz. «Ese niño es la única conexión que tengo con mi pasado, y no voy a dejarlo ir». Su voz temblaba de emoción. La multitud se impacientaba, cada uno esperando un desenlace inminente. Camila se sintió abrumada. «Pero yo lo crié, él es mi hijo». El llanto de Gabriel resonó en sus oídos, un eco de la angustia que sentía. «Esto no es lo que parece», murmuró Víctor, su voz temblando. Pero antes que pudiera continuar, Alejandro interrumpió, extendiendo la mano. «Lo siento, pero esto no se trata de ti ni de tus caridades. Este niño es parte de mi vida, y yo no me voy a rendir». El nivel de tensión era palpable, como si estuviesen caminando en un alambre. Camila se sintió sola, en un rincón oscuro de su propia historia, atrapada entre estos hombres que reclamaban a su hijo. Las miradas de los transeúntes cambiaban de asombro a juicio, cada uno formando su propia opinión, cada voz una cuchillada más. Y de pronto, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera. Un coche de policía frenó de golpe, y luces rojas al estajo iluminaban la escena. Un grupo de oficiales salió, ordenando a la multitud que se dispersara. «Lo que está sucediendo aquí es un disturbio», gritó uno, colocándose en medio del desorden. El nuevo giro había llegado, y con ello, el peligro se intensificaba. Camila miró a Víctor, a Alejandro, y a la mujer aún gritando por Gabriel. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué vendría después? ¿Una batalla legal? ¿Un culpar a otros?
todo se iría al caos antes de que ella pudiera descubrir la verdad detrás de esas declaraciones. Mientras los gritos se elevaban, una sombra oscura se cernía sobre su futuro. Todo lo que creía conocer se desmoronaba, y su único anhelo de salvación se convertía en un laberinto de angustia. La noche era una promesa de revelaciones y secretos que aún aguardaban salir a la luz. La multitud seguía en tensión. Los murmullos resonaban como ecos en el aire. Camila, con el corazón latiendo desbocado, apenas podía procesar la imagen de aquella mujer desquiciada, reclamando lo que parecía ser su hijo. ¿Qué está pasando? Cada palabra reverberaba en su mente, como si el universo mismo se hubiese detenido. «Devuélvemelo». La madre de Víctor parecía estar al borde de un colapso. Sus manos temblorosas se estiraban hacia Gabriel, quien en su inocencia no comprendía la tormenta que se amenazaba. Camila apretó al bebé contra su pecho, como si pudiera protegerlo de esta nueva realidad que se cerraba sobre ella. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «Cami». Y entre todo este estruendo, un grito desgarrador rasgó el aire. Un hombre se acercaba, sus ojos desorbitados, expresando horror. «¡No se lo lleven! ¡Gabriel, no!». La multitud se separó, dejando espacio para aquel hombre de rasgos familiares. Camila sintió su corazón detenerse. «¿Quién eres tú?», preguntó, confundida, el mundo girando a su alrededor. «¿Qué tienes que ver con él?». «Alejandro», respondió el hombre, jadeando. «Su padre, su verdadero padre». La revelación golpeó como un rayo, y los murmullos se transformaron en una ola de incredulidad. Camila se sintió atrapada. La realidad se desvanecía a su alrededor. «¿Cómo? Esto no puede ser cierto». «Es verdad», apretó los dientes Alejandro, mirando a todos, su furia mezclada con el dolor. «Soy el único que queda de su familia, y lo que crees saber sobre Gabriel no es lo que parece». En ese instante un murmullo se apoderó de la multitud. Camila sintió que el aire se le escapaba, el pánico la envolvía. Pero antes que Alejandro pudiera explicar, otro grito cortó el aire. «¡Detente!». Una figura emergió del fondo, una mujer con cabello rubio y ojos tristes, que todos reconocieron. Era Noelia, la madre de Camila. «¡Mamá!». Camila sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿Qué haces aquí?». «Noelia, ¿tú conocías a Alejandro?». La pregunta apenas salió de sus labios, pero la respuesta resonó en aquel silencio. Noelia se acercó, su mirada fija en su hija, vulnerabilidad en cada paso. «Camila, hay algo que necesito explicarte, algo que he ocultado». Pero en ese momento un golpe de sirena rompió la atmósfera. Un coche de policía frenó de golpe, y luces rojas a destajo iluminaban la escena. Los oficiales ordenaron dispersar a la multitud. Uno de los policías, un hombre robusto con una mirada dura, gritó: «Esto está fuera de control. Todos se están arrestando». Los murmullos se intensificaron, cada rostro mostraba miedo y confusión. «¡No pueden llevarnos!», gritó Camila, abrazando con fuerza a Gabriel. Alejandro se quedó parado, su mirada fija en Noelia. «Tú lo sabías. Tú y yo sabíamos que Gabriel no era solo un niño». «No puedo dejar que se lo lleve», murmuró Noelia, con lágrimas brotando de sus ojos. «No después de todo lo que ha pasado». El caos estalló en una serie de empujones, gritos y desesperación. Camila sentía el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «Mamá, ¿qué es lo que no me has contado?». En un momento de angustia, Noelia abrió la boca dispuesta a hablar, pero un oficial se acercó, agarrando a Alejandro el brazo. «¿Usted es el padre?», preguntó, levantando una ceja. Alejandro soltó una risita nerviosa. «Sí, pero no se lo lleven. No hay respuestas aquí. Ustedes tienen que irse». El oficial era firme, su autoridad se sentía en el aire. Camila, con Gabriel entre sus brazos, vio cómo el destino de todos se desmoronaba. Cada mirada en la multitud parecía pesada, como si se guardaran secretos, dudas y verdades no dichas. Y entonces, como si la vida hiciera una pausa, el rostro de Noelia palideció. «Camila», dijo, su voz un hilo de preocupación. «La razón por la que no te lo dije es porque Gabriel no solo es tu hijo. Él es parte de todos nosotros de una manera que no imaginas». El tiempo se detuvo. Camila sintió la tierra temblar bajo sus pies. «¿Qué significa eso?». La pregunta flotó en el aire, pesada, insostenible, mientras su mundo giraba en torno a una revelación que podría cambiarlo todo. Las luces azules revoloteaban por las calles, la multitud atragantada de murmullos. ¿Acaso la vida le había ocultado algo tan devastador? La incertidumbre y el miedo la envolvían, un mar de preguntas sin respuestas. ¿Quién era realmente Gabriel?
La noche aún guardaba secretos en su oscuridad, y Camila, en medio del caos, sabía que todo estaba a punto de cambiar, para siempre. La noche parecía ser un laberinto de confusión y dolor. Camila, con Gabriel aún apretado contra su pecho, sentía que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su madre y de Alejandro se retumbaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué significa eso? Las preguntas retumbaban en su mente, un ciclo infinito de incertidumbre. «Camila, necesito que me escuches», insistió Noelia, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían. «No puedo explicarte todo aquí, pero Gabriel, él tiene un vínculo más fuerte de lo que imaginas». Sin embargo, antes de que Noelia pudiera continuar, un golpe resonó en el aire. Un hombre se acercó corriendo, su rostro pálido y sudoroso. «Es una trampa, no deben llevarse al niño», gritó entre jadeos. La multitud, que ya estaba en un torbellino, se detuvo por un momento. Camila sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?», preguntó, cautelosa. «Soy Samuel», contestó el hombre, sus ojos desorbitados. «Vengo a alertarles. Gabriel no solo es el hijo de Alejandro y de Camila, él es también un objetivo». El murmullo en la multitud se hizo más denso, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. ¿Un objetivo de quién? La indignación y el miedo se mezclaban en la voz de Camila. El rostro de Alejandro se oscureció, como si su propio mundo se tambaleara bajo sus pies. «Una organización secreta. Ellos buscan al niño. Hay algo en él que no comprenden. Algo que puede cambiar todo». Samuel continuó, mirando a su alrededor nerviosamente. «Gabriel, él tiene un legado que no conocen, y no soy el único que lo busca». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Noelia resonó entre el caos, mientras Camila se sentía como si el suelo se desmoronara bajo su peso. «No puede ser cierto», murmuró, sintiendo que su corazón reventaba en su pecho. Gabriel, ese pequeño ser, un objetivo. La idea era una daga que se le clavaba en la garganta. Pero antes de que pudiera procesar más, un auto negro apareció, frenando bruscamente en la acera. Las luces de neón reflejándose en el cristal, y de su interior salió un grupo de hombres con trajes oscuros. Los gritos de la multitud se intensificaron, cada uno intentando escapar de la escena como aves aladas. La tensión era palpable, un silencio inquietante se apoderó del entorno. «Alto, no se acerquen». Uno de los hombres, con una voz profunda y amenazante, avanzó hacia ellos. Camila apretó a Gabriel contra ella, como si él pudiera ser su escudo. Alejandro se colocó frente a Camila, su mirada determinada. «¿Qué quieren?», preguntó, desafiando su presencia. «Estamos aquí por el niño», respondió el hombre, su sonrisa fría como el acero. «La elección de sus padres no importa. Necesitamos a Gabriel, y no nos detendremos hasta tenerlo». El resto de la multitud se disolvió en un frenesí de pánico, pero Camila no podía mover los pies, atrapada en el centro de esta tormenta. «¿Qué quiere decir con que no importa?». Su voz era un susurro, temerosa de la respuesta. «Hay fuerzas en juego que van más allá de ustedes, secretos en su sangre. El niño es la clave. Si no lo entregan, habrá consecuencias». El hombre levantó la mano como si esperara que se detuviesen. El grito de Samuel cortó el aire. «No le hagan daño. Él no comprende lo que está pasando». Y en ese instante, algo en el aire cambió. Un golpe electrizante que derribó la frágil barrera que mantenía todo unido. «Camila». La mirada de Noelia se intensificó. «Lo que no te he contado es que tu padre, él estaba involucrado con ellos. Su desaparición no fue un accidente. Él sabía que esto podría suceder». El mundo de Camila se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste?». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero Noelia solo pudo bajar la mirada. «Lo hice por tu bienestar. Tu padre pensaba que protegerte era lo correcto». «¡El niño!», gritó uno de los hombres, acercándose con paso firme. «No hay tiempo para juegos». De pronto, un destello de luz apareció entre ellos, un disparo resonó en el ambiente, y el caos se desató nuevamente, el miedo apretando con fuerza. Camila sintió su corazón latir desenfrenado mientras todo a su alrededor se convertía en un diálogo ininteligible. La vida que conocía se había vuelto un campo de batalla. «Daniel», su voz surgió entre la multitud. Allí estaba su ex, observando con una mirada que decía más de lo que podía imaginar. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que su mundo se desvanecía ante sus ojos. Y justo cuando pensó que lo había visto todo, otra voz emergió del caos. «Papá, espera». La mirada de todos se volvió hacia un chico que se acercaba,
con una expresión que dejaba claro que no sabía completamente lo que enfrentaba. La conexión que llevaba en la mirada era inconfundible. La revelación fue demasiado. Las piezas del rompecabezas tambalearon por un instante, mientras la verdad se acercaba como un violento huracán que podía destruirlo. ¿Quién era realmente Gabriel? ¿Qué secreto ocultaba su sangre? La noche se convirtió en un laberinto de espejos rotos, reflejando la realidad cruda y devastadora en cada fragmento. Y así, en medio del caos, la pregunta quedó flotando. ¿Quién podía salvarlos ahora? La noche parecía ser un laberinto de confusión y dolor. Camila, con Gabriel aún apretado contra su pecho, sentía que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su madre y de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué significa eso? Las preguntas retumbaban en su mente, un ciclo infinito de incertidumbre. Camila, necesito que me escuches, insistió Noelia, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían. No puedo explicarte todo aquí, pero Gabriel, él tiene un vínculo más fuerte de lo que imaginas. Sin embargo, antes de que Noelia pudiera continuar, un golpe resonó en el aire. Un hombre se acercó corriendo, su rostro pálido y sudoroso. ¡Es una trampa! No deben llevarse al niño, gritó, entre jadeos. La multitud, que ya estaba en un torbellino, se detuvo por un momento. Camila sintió un escalofrío. ¿Quién eres tú?, preguntó cautelosa. Soy Samuel, contestó el hombre, sus ojos desorbitados. Vengo a alertarles. Gabriel no solo es el hijo de Alejandro y de Camila, él es también un objetivo. El murmullo en la multitud se hizo más denso, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. ¿Un objetivo? ¿De quién? La indignación y el miedo se mezclaban en la voz de Camila. El rostro de Alejandro se oscureció, como si su propio mundo se tambaleara bajo sus pies. Una organización secreta. Ellos buscan al niño. Hay algo en él que no comprenden, algo que puede cambiar todo. Samuel continuó mirando a su alrededor nerviosamente. Gabriel, él tiene un legado que no conocen, y no soy el único que lo busca. ¿Qué estás diciendo? La voz de Noelia resonó entre el caos, mientras Camila se sentía como si el suelo se desmoronara bajo su peso. Gabriel, ese pequeño ser, un objetivo. La idea era una daga que se le clavaba en la garganta. Pero antes de que pudiera procesar más, un auto negro apareció, frenando bruscamente en la acera. Las luces de neón reflejándose en el cristal, y de su interior salió un grupo de hombres con trajes oscuros. Los gritos de la multitud se intensificaron, cada uno intentando escapar de la escena como aves aladas. La tensión era palpable. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. ¡Alto! ¡No se acerquen! Uno de los hombres, con una voz profunda y amenazante, avanzó hacia ellos. Camila apretó a Gabriel contra ella, como si él pudiera ser su escudo. Alejandro se colocó frente a Camila, su mirada determinada. ¿Qué quieren?, preguntó, desafiando su presencia. Estamos aquí por el niño, respondió el hombre, su sonrisa fría como el acero. La elección de sus padres no importa. Necesitamos a Gabriel, y no nos detendremos hasta tenerlo. El resto de la multitud se disolvió en un frenesí de pánico, pero Camila no podía mover los pies, atrapada en el centro de esta tormenta. ¿Qué quieres decir con que no importa? Su voz era un susurro, temerosa de la respuesta. Hay fuerzas en juego que van más allá de ustedes, secretos en su sangre. El niño es la clave. Si no lo entregan, habrá consecuencias. El hombre levantó la mano como si esperara que se detuviesen. El grito de Samuel cortó el aire. No le hagan daño. Él no comprende lo que está pasando. Y en ese instante, algo en el aire cambió. Un golpe electrizante que derribó la frágil barrera que mantenía todo unido. Camila, la mirada de Noelia se intensificó. Lo que no te he contado es que tu padre, él estaba involucrado con ellos. Su desaparición no fue un accidente. Él sabía que esto podría suceder. El mundo de Camila se detuvo en seco. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero Noelia solo pudo bajar la mirada. Lo hice por tu bienestar. Tu padre pensaba que protegerte era lo correcto. ¡El niño!, gritó uno de los hombres, acercándose con paso firme. No hay tiempo para juegos. De pronto, un destello de luz apareció entre ellos. Un disparo resonó en el ambiente, y el caos se desató nuevamente, el miedo apretando con fuerza. La multitud gritaba, empujándose unos a otros, tratando de huir. Camila se sintió atrapada, aterrorizada, mientras el cuerpo de Alejandro caía al suelo,
un grito cortando el aire. ¡Alejandro, no! Su corazón se paró. El hombre que había señalado la verdad estaba herido, sangre empapando su camisa. Un sudor frío corría por la espalda de Camila. Eso no podía estar pasando. La presencia de aquellos hombres parecía un oscuro presagio. «¡Deténlo! ¡Deténlo!», gritó, mientras intentaba aferrarse a Gabriel, temor en sus ojos. Un tono metálico resonó y un hombre mayor, con una mirada que podía helar la sangre, salió del auto negro. «Así que tú eres la madre del niño». Su voz era suave, casi seductora. «No entiendes lo que hay en juego. Acaba de comenzar». «¡Daniel!», gritó Camila, viendo cómo su ex aparecía entre la multitud, su expresión tensa. «Tú lo sabías todo, ¿por qué no me lo dijiste?». Su voz era un caudal de angustia y cólera. «Camila, escúchame. Esto es más grande que nosotros», repitió él, su frente arrugada por la preocupación. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre mayor chasqueó los dedos. Un golpe seco resonó en el aire, y el hombre que había caído empezó a retorcerse. «Lo siento», dijo el mayor, sonriendo con malicia. «Mire la realidad, lo que no sabe te sorprenderá más aún». Camila sintió su corazón romperse. Un hielo helado le atravesó el pecho. «No, por favor, no». Las palabras salieron de su boca como un susurro. En medio del estruendo, la revelación impactó como un rayo. La mirada de Gabriel, inocente, era el foco de todo lo que se estaba desmoronando. «Tú eres el hijo del monstruo, un secreto enterrado», gritó el hombre, y cada palabra pesaba como plomo en el aire. La expresión de Camila se volvió completamente pálida. «¿Qué dijiste? ¿Qué estás diciendo?». Y ahí, en el medio del caos, la revelación hiriente cayendo como una losa. Se estaba diciendo que Gabriel no solo era hijo de un pasado problemático, sino que era la pieza clave para desatar la peor de las tormentas. La pregunta quedó flotando en el aire mientras la realidad se desmoronaba. ¿Quién era realmente Gabriel? La noche se convirtió en un laberinto de espejos rotos, reflejando la verdad cruda que todos intentaban ignorar. La noche parecía ser un laberinto de confusión y dolor. Camila, con Gabriel aún apretado contra su pecho, sentía que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su madre y de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué significa eso? Las preguntas retumbaban en su mente, un ciclo infinito de incertidumbre. «Camila, necesito que me escuches», insistió Noelia, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían. «No puedo explicarte todo aquí». Sin embargo, antes de que Noelia pudiera continuar, un golpe resonó en el aire. Un hombre se acercó corriendo, su rostro pálido y sudoroso. «¡Es una trampa! ¡No deben llevarse al niño!», gritó entre jadeos. La multitud, que ya estaba en un torbellino, se detuvo por un momento. Camila sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?», preguntó, cautelosa. «Soy Samuel», contestó el hombre, sus ojos desorbitados. «Vengo a alertarles. Gabriel no solo es el hijo de Alejandro y de Camila, él es también un objetivo». El murmullo en la multitud se hizo más denso, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. «¿Un objetivo? ¿De quién?». La indignación y el miedo se mezclaban en la voz de Camila. El rostro de Alejandro se oscureció, como si su propio mundo se tambaleara bajo sus pies. Pero antes de que pudiera procesar más, un auto negro apareció, frenando bruscamente en la acera. Las luces de neón reflejándose en el cristal, y de su interior salió un grupo de hombres con trajes oscuros. Los gritos de la multitud se intensificaron, cada uno intentando escapar de la escena como aves aladas. La tensión era palpable. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. «¡Alto! ¡No se acerquen!». Uno de los hombres, con una voz profunda y amenazante, avanzó hacia ellos. Camila apretó a Gabriel contra ella, como si él pudiera ser su escudo. Alejandro se colocó frente a Camila, su mirada determinada. «¿Qué quieren?», preguntó, desafiando su presencia. «Estamos aquí por el niño», respondió el hombre, su sonrisa fría como el acero. «La elección de sus padres no importa. Necesitamos a Gabriel y no nos detendremos hasta tenerlo». «¡Nunca!», gritó Camila, sintiendo la adrenalina bombear en sus venas. «Gabriel es mío, no lo toquen». Las palabras brotaban de su boca como una súplica desesperada, pero en su interior crecía una rabia incontrolable. El hombre que había hablado, el de la sonrisa helada, se acercó más, mirándola fijamente. «Tu deseo no importa. Has estado en medio de un fuego peligroso. Tu padre, lo que él hizo.
no hables de mi padre. La voz de Camila resonó, roto y agudo. La multitud agachó la cabeza, conteniendo la respiración. De repente, un disparo resonó en el aire. Un caos indescriptible estalló. La multitud gritaba, empujándose unos a otros, tratando de huir. Camila se sintió atrapada, aterrorizada, mientras el cuerpo de Alejandro caía al suelo, un grito cortando el aire. ¡Alejandro, no! Su corazón se paró. El hombre que había señalado la verdad estaba herido, sangre empapando su camisa. Un sudor frío corría por la espalda de Camila. Eso no podía estar pasando. La presencia de aquellos hombres parecía un oscuro presagio. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Su voz temblaba. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un grito desgarrador cortó la confusión. «Cálmense». Era un susurro, pero llevaba la fuerza de 1000 tormentas. Era Noelia, y su rostro mostraba un pálido terror. «No se lo lleven, Gabriel no es lo que piensan». «¿Qué?», preguntaron todos a la vez. Las miradas se fijaron en ella. La cara de Camila se llenó de horror. «¿Qué estás diciendo, mamá? Gabriel no es simplemente el hijo de Alejandro y de Camila. Es el hijo de un mundo al que nadie puede acceder. Su padre nunca fue quien pensabas». Noelia titubeó. Cada palabra era un golpe. «¿Qué?». Camila sintió que el aire se le escapaba. «Tuve relaciones con Samuel, pero él es solo un amigo. Nunca podría ser». Lo es, él también es parte de esto, lo comprendí hace mucho tiempo», gritó Noelia, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ese niño es la conexión entre dos familias poderosas, y una vez que lo entiendan, no habrá más opción que pelear por él o perderlo para siempre». De repente Samuel dejó caer su rostro, su cabello en desorden. «Lo lamento, Camila, pero la verdad es más oscura. Soy tu padre. Yo soy el verdadero padre de Gabriel». Las palabras volaron en el aire como una flecha. Camila sintió que el mundo crujía. Sus rodillas casi ceden. El silencio era ensordecedor. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las dudas bullían en su mente. Fui obligado a mantenerme alejado. Nadie puede saberlo. No desean que el poder que hay en Gabriel salga a la luz. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Un nuevo disparo resonó. La multitud se descontroló y el caos reinó. Camila se quedó paralizada. Un abismo de revelaciones abrumándola. ¿Qué significaba esto? ¿Quién realmente era Gabriel? La conexión se volvió un laberinto de traiciones y secretos. La noche, oscura y llena de miedos, amenazaba con engullirlo todo. ¿Y qué haría ella ahora, con la verdad desgarrándola por dentro? La noche parecía ser un laberinto de confusión y dolor. Camila, con Gabriel aún apretado contra su pecho, sentía que su mundo se desmoronaba. Las palabras de su madre y de Alejandro resonaban en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué significa eso? Las preguntas retumbaban en su mente, un ciclo infinito de incertidumbre. «Camila, necesito que me escuches», insistió Noelia, su voz quebrándose mientras las lágrimas caían. «No puedo explicarte todo aquí, pero Gabriel, él tiene un vínculo más fuerte de lo que imaginas». Sin embargo, antes de que Noelia pudiera continuar, un golpe resonó en el aire. Un hombre se acercó corriendo, su rostro pálido y sudoroso. «Es una trampa, no deben llevarse al niño», gritó, entre jadeos. La multitud, que ya estaba en un torbellino, se detuvo por un momento. Camila sintió un escalofrío. «¿Quién eres tú?», preguntó, cautelosa. «Soy Samuel», contestó el hombre, sus ojos desorbitados. «Vengo a alertarles. Gabriel no solo es el hijo de Alejandro y de Camila, él es también un objetivo». El murmullo en la multitud se hizo más denso, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. «¿Un objetivo? ¿De quién?». La indignación y el miedo se mezclaban en la voz de Camila. El rostro de Alejandro se oscureció, como si su propio mundo se tambaleara bajo sus pies. Pero antes de que pudiera procesar más, un auto negro apareció, frenando bruscamente en la acera. Las luces de neón reflejándose en el cristal, y de su interior salió un grupo de hombres con trajes oscuros. Los gritos de la multitud se intensificaron, cada uno intentando escapar de la escena como aves aladas. La tensión era palpable. Un silencio inquietante se apoderó del entorno. «¡Alto! ¡No se acerquen!». Uno de los hombres, con una voz profunda y amenazante, avanzó hacia ellos. Camila apretó a Gabriel contra ella, como si él pudiera ser su escudo. Alejandro se colocó frente a Camila, su mirada determinada. «¿Qué quieren?», preguntó, desafiando su presencia. «Estamos aquí por el niño», respondió el hombre, su sonrisa fría como el acero. «La elección de sus padres no importa. Necesitamos a Gabriel, y no nos detendremos hasta tenerlo». «¡Nunca!», gritó Camila,
sintiendo la adrenalina bombear en sus venas. «Gabriel es mío». «No lo toquen». Las palabras brotaban de su boca como una súplica desesperada, pero en su interior crecía una rabia incontrolable. El hombre que había hablado, el de la sonrisa helada, se acercó más, mirándola fijamente. «Tu deseo no importa. Has estado en medio de un juego peligroso. Tu padre, lo que él hizo. No hables de mi padre». La voz de Camila resonó roto y agudo. La multitud agachó la cabeza, conteniendo la respiración. De repente, un disparo resonó en el aire. Un caos indescriptible estalló. La multitud gritaba, empujándose unos a otros, tratando de huir. Camila se sintió atrapada, aterrorizada, mientras el cuerpo de Alejandro caía al suelo. Un grito cortando el aire. «¡Alejandro, no!». Su corazón se paró. El hombre que había señalado la verdad estaba herido, sangre empapando su camisa. Un sudor frío corría por la espalda de Camila. Eso no podía estar pasando. La presencia de aquellos hombres parecía un oscuro presagio. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Su voz temblaba. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, un grito desgarrador cortó la confusión. «¡Cálmense!». Era un susurro, pero llevaba la fuerza de 1000 tormentas. Era Noelia, y su rostro mostraba un pálido terror. «No se lo lleven. Gabriel no es lo que piensan». «¿Qué?», preguntaron todos a la vez. Las miradas se fijaron en ella. La cara de Camila se llenó de horror. «¿Qué estás diciendo, mamá?». «Gabriel no es simplemente el hijo de Alejandro y de Camila. Es el hijo de un mundo al que nadie puede acceder. Su padre nunca fue quien pensabas». Noelia titubeó. Cada palabra era un golpe. «¿Qué?». Camila sintió que el aire se le escapaba. «Tuve relaciones con Samuel, pero él es solo un amigo. Nunca podría ser». «Lo es. Él también es parte de esto. Lo comprendí hace mucho tiempo», gritó Noelia, las lágrimas corriendo por su rostro. «Ese niño es la conexión entre dos familias poderosas. Y una vez que lo entiendan, no habrá más opción que pelear por él o perderlo para siempre». De repente, Samuel dejó caer su rostro, su cabello en desorden. «Lo lamento, Camila, pero la verdad es más oscura. Soy tu padre, yo soy el verdadero padre de Gabriel». Las palabras volaron en el aire como una flecha. Camila sintió que el mundo crujía, sus rodillas casi ceden. El silencio era ensordecedor. «¿Qué? ¿Cómo puede ser?». Las dudas huían en su mente. «Fui obligado a mantenerme alejado. Nadie puede saberlo. No desean que el poder que hay en Gabriel salga a la luz. Pero ahora, ya no hay vuelta atrás». Un nuevo disparo resonó. Camila se quedó paralizada. Un abismo de revelaciones abrumándola. ¿Qué significaba esto? ¿Quién realmente era Gabriel? La conexión se volvió un laberinto de traiciones y secretos. La noche, oscura y llena de miedos, amenazaba con engullirlo todo. ¿Y qué haría ella ahora, con la verdad desgarrándola por dentro? Todo era confuso, moviéndose con una rapidez vertiginosa. Más disparos, gritos. Y en la confusión, lo inesperado. Un hombre apareció tras la multitud. Era Daniel. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, pero sus ojos ardían con una furia contenida. «Detente, Samuel», gritó, y la multitud se hizo a un lado. «Eres un traidor». Camila sintió el mundo girar. Sus pensamientos se nublaron. La mirada entre Daniel y Samuel era una tormenta, cargada de venganza, sabiduría y odio. «Tú sabes lo que sucedió y lo que te hicieron. No puedes dejar que continúe», gritó Daniel avanzando. «Escúchame, no voy a dejar que se lo lleven», gritó Camila, desesperada. Todo parecía irreal. La verdad sobre Gabriel, las conexiones ocultas, el peligro acechando desde las sombras. ¿Quiénes son realmente todos ustedes? Daniel dio un paso, su rostro lleno de angustia. Era un secreto que debió permanecer oculto, Camila. Tú no lo entiendes. Hay más en juego. La vida de Gabriel no solo depende de ti. ¿Qué quieres decir? «Es mi hijo, y tú no eres nada para él», gritó Camila, la rabia burbujeando en su interior. «Tienes que creerme». La súplica en su voz era real. «El legado de Gabriel empieza ahora, y si no haces lo correcto, perderás todo. No hay vuelta atrás». A medida que las piezas caían en su lugar, un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué significado tiene eso?». La mujer de antes, la madre de Víctor, exigió. «Nada de esto tiene sentido. ¿Quién es él realmente?». La tensión era palpable, un hilo que podía cortarse con un cuchillo. Y cuando las luces de las patrullas iluminaron el caos, Camila sintió el vértigo de la traición. «¿Es verdad?». La pregunta flotó en el aire. Su mundo, que apenas lograba rehacerse, ahora se desmoronaba de nuevo. Todo el caos,
Las revelaciones. ¿Quién era realmente Samuel? ¿Acaso Gabriel era el plan de todos ellos? ¿Y qué había de su propia vida, de su madre? La oscuridad caía sobre todos mientras susurraban las verdades. Y en ese momento, en medio de los gritos entre disparos y súplicas, Camila se dio cuenta de que el futuro que tanto había ansiado se desvanecía. La esperanza entre los dedos. Y solo había una respuesta: descubrir la verdadera conexión de todos. ¿Sería capaz de hacerlo antes de que fuera demasiado tarde? La noche parecía un laberinto, girando en una espiral de confusión y miedo. Camila, sintiendo el peso de Gabriel contra su pecho, quería gritar. La revelación de Samuel tambaleaba su mundo. Soy el verdadero padre de Gabriel. Cada palabra vibraba en el aire, desgarrando la realidad que conocía. La multitud contenía la respiración, pero en su interior, un tumulto de emociones lo consumía. ¿Qué? La voz de Camila se quebró, una mezcla de incredulidad y dolor. A su alrededor, las sombras danzaban, la tensión palpable entre los presentes. Todos miraban, esperando la reacción de aquel pequeño grupo, que parecía estar al borde de estallar. ¡Cállense todos!, Daniel bramó, entre los murmullos. Esto no es lo que parece. Tú eres el verdadero traidor aquí. Samuel se volvió hacia él, el fuego en sus ojos no se apagaba. Lo sabes, Daniel. Sabías que algún día mi secreto saldrá a la luz. El eco de sus palabras resonó en los oídos de Camila, desatando un torrente de pensamientos. Ella apretó a Gabriel contra su pecho, como tratando de protegerlo de este nuevo horror. La mirada del pequeño era pura confusión, sus ojos brillantes, ajenos a la tormenta que lo rodeaba. ¿Qué significa eso, mamá?, pareció preguntar la inocencia de su rostro. Un disparo volvió a resonar, interrumpiendo la tensión. La multitud gritó y todos gritaron y se movieron, dispersándose como hojas en el viento. ¡No, no, no! La voz de Camila se alzó en un grito desgarrador. Sus manos temblorosas buscaban a Gabriel, pero la confusión era un mar agitado, imposible de navegar. Cuando los gritos y el caos alcanzaron su clímax, un rostro familiar apareció entre la muchedumbre. ¡Mamá! La voz era familiar, una mezcla de angustia y miedo. Era Lucía, su mejor amiga de la infancia, que había desaparecido sin dejar rastro años atrás. «No dejes que se lo lleven», gritó ella, corriendo hacia Camila, su rostro pálido y sus ojos llenos de desesperación. «Lucía, ¿qué?» El horror comenzó a mudar en cólera. «¿Por qué estás aquí?» «Hay cosas que no sabes, Camila. No entiendes». Lucía respiraba entrecortadamente, como si cada palabra que decía fuera una lucha. «Esto no es solo un juego. Hay una razón por la que todos están aquí. Una razón por la que Gabriel es tan importante». Sus ojos brillaban con un miedo profundo. Una verdad que ardía como fuego en su corazón. «Es mi hijo. No se lo van a llevar». Camila, desesperada, intentaba aferrar la situación, pero la revelación de Samuel seguía resonando en su mente. «Ustedes son unos monstruos. ¿Qué más saben?» La confusión se transformó en dolor al escuchar los ecos de la lucha que se desataba. Noelia, su madre, aún intentaba acercarse, pero el caos la mantenía alejada. Fue entonces cuando el desenlace más inesperado llegó. El hombre de traje oscuro, que había mirado con tanto desdén a Daniel, dio un paso adelante. «Miren, ha llegado el momento». Una sonrisa en su rostro enmarcaba una verdad perturbadora. «Camila, Gabriel no es solo el hijo de Samuel, es también el hijo de Daniel». Esas palabras golpearon como un rayo, un trueno que dejó a todos en shock. Camila sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué? Sus palabras se ahogaron en su garganta. Todo lo que había creído, cada hilo de su vida, se entrelazaba en un tapiz de mentiras. Daniel, que había parecido ser un villano, ahora tomaba un nuevo significado. Samuel y Lucía intercambiaron miradas. Un acuerdo silencioso que hablaba de secretos compartidos. Dolor que no estaban listos para enfrentar. El grito de «lo que creías saber» se desvaneció en la neblina de la traición. «Eso no es posible», murmuró Camila, su mente corriendo en círculos. Gabriel, su pequeño, hijo de dos hombres con historias entrelazadas. Dos hombres que nunca debería haber cruzado caminos. La identidad de su hijo se convertía en un rompecabezas que nadie había querido resolver. La dimensión del horror se expandió. ¿Es eso cierto? La voz de Camila era casi un susurro, una súplica que buscaba respuestas en el caos. Pero la respuesta no llegó. El aire estaba cargado de incertidumbre y ansiedad.
cuáles serían las consecuencias de esta nueva revelación. Y en el momento que el caos amenazaba con consumir a todos, el grito de un niño resonó entre la multitud. ¡Gabriel! La voz era aguda, clara, como una campana de alarma. Era un eco del pasado, una sombra que llegaba para reclamar lo que le pertenecía. La noche se oscureció aún más. Cada corazón en la multitud sintió el escalofrío de la verdad que acechaba entre ellos. ¿Quién era realmente Gabriel? El peso de este nuevo conocimiento se cernía sobre ellos, un misterio aún sin resolver, mientras el caos estallaba a su alrededor y el dolor se cernía en el aire. Camila sabía que la lucha por su hijo apenas comenzaba. El caos reinaba. Gritos, empujones, un sentimiento aplastante de desesperación llenaba el aire. Camila sujetaba fuertemente a Gabriel, su pequeño, entre sus brazos, el niño que representaba tanto dolor como esperanza. El rostro de Samuel, su presunto padre, miraba desafiante. La multitud contenía la respiración mientras el duelo se convertía en un laberinto de acusaciones. «Hijo de un monstruo», aulló Daniel, pasándose la mano por el cabello despeinado, sus ojos llenos de furia. «Y nunca me verás caer de rodillas ante ti», Samuel replicó sin titubear. «No hables, no entiendes lo que está en juego». Cada palabra era como un destello, revolviendo el aire tenso que lo rodeaba. La realidad se retorcía, cada uno tenía una parte de verdad, una parte de dolor. Camila miró a su alrededor, vio el miedo reflejado en los rostros, supo que la situación podía volverse todavía más oscura. Pero justo cuando el desespero empezaba a aflorar, un silbido agudo cruzó la noche. Una patrulla de policía llegó, las luces destellaban como estrellas tratando de romper la oscuridad. «Policía, alto». La voz de un oficial resonó por encima del tumulto. Camila sintió que su corazón latía desbocado ante la posibilidad de que la luz pudiera también traer claridad a toda esta sinrazón. «El niño, no se lo lleven», gritó Lucía, desesperada, tratando de pasar entre la multitud. Pero el oficial levantó su mano. En esta situación no hay más que discutir. Todos se dispersan. Las palabras hicieron que Santiago, el hombre misterioso, se detuviera en seco. «No se atrevan a tocar a Gabriel», advirtió, desafiando la autoridad. Y en ese momento, los murmullos sirvieron como una ola aplastante de incertidumbre. Camila sintió que el aire se le escapaba. «Por favor, no se lo lleven. Solo quiero protegerlo», imploró. Las lágrimas brotaron ante la impotencia. Pero el caos seguía desatado. Cada rostro mostraba miedo y confusión. Y entonces Daniel dio un paso hacia ella. «Camila, por favor, escucha. Me he dado cuenta demasiado tarde. Estoy aquí para luchar por nuestro hijo, aunque eso signifique enfrentarnos a un enemigo inesperado». Sus palabras derramaban sinceridad, como si también él se sintiera atrapado en esta espiral de secretos. Las miradas se cruzaron. Cada emoción era palpable. «Tú no eres un monstruo. Tal vez somos más que simples antagonistas», susurró Camila, sintiendo que la endeble línea entre la esperanza y la desesperación comenzaba a desdibujarse. Fue entonces cuando un murmullo surgió de la multitud, organizando un camino a través del clamor, y muy pronto otra figura se hizo evidente. «Ella también es parte de esto». La voz clara de Noelia desembocó en el aire cargado. Se atrevió a dar un paso adelante. «Camila, lo que he guardado es vital. Gabriel, él es una conexión, no solo entre tú y Samuel, también entre todos nosotros». La revelación cayó como un trueno. La gente comenzó a hablar, a cuestionarse. Las conversaciones se derramaban como agua. «Tú no lo sabes aún, Camila, pero Gabriel tiene un poder que nunca debió conocerse. Él es la clave para consolidar antiguos rencores», continuó Noelia, buscando los ojos de su hija. Su voz firme pero llena de emoción. «Un hilo de esperanza come». Camila tragó saliva, sintiendo un leve destello de luz en medio de la oscuridad. Quizá, solo quizá podrían encontrar una manera de enfrentarse a esa oscuridad juntos. «Debemos trabajar unidos», dijo. Se comenzó a gestarse entre ellos, entre miradas desesperadas y brazos extendidos. Las luces azules se reflejaban en sus ojos, como un nuevo amanecer. Decididos, miraron hacia el futuro, un camino incierto pero lleno de promesas. Y así, mientras el viento soplaba, dejando atrás un rastro de gritos y sombras, una nueva verdad se intercalaba en sus corazones. Fue el momento de un nuevo comienzo. Y justo cuando estaban a punto de dar el primer paso hacia él, la pregunta flotó, como una incógnita que necesitaba ser respondida. ¿Serían capaces de enfrentar la tormenta juntos? Así que aquí está el trato. Tienes que suscribirte ahora mismo, para no perderte las historias emocionantes que vendrán.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y aplasta el botón me gusta ahora mismo.